nomenclatura clásica, que es una forma de darle nombre a los compuestos químicos. ¿Bien? Es algo relativamente sencillo. Lo que tenemos es que entender cómo funciona. Vamos a ver varios ejemplos y también les voy a dejar tareas. Recuerden, no es solo conectarse para ver pasivamente las clases, sino que también tenemos que participar y luego de clases tenemos que poner en práctica lo aprendido. ¿Bien? De forma pasiva vamos a aprender muy poco y realmente le vamos a sacar muy poco provecho a estas clases. Bien, entonces sean bienvenidos. Recuerden que en Academia Live aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad. Bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar entonces. Déjenme escribir aquí por el chat. Un momento. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Comenzamos. Bien, entonces recuerden, vamos a recordar un poco lo que vimos ayer para los que no pudieron conectarse. ¿Qué es un hidróxido? ¿Qué es un hidróxido? Recuerden que se trata de la combinación de un óxido básico con el agua. Bien, ¿quién recuerda lo que es un óxido básico? Vamos a ver, vamos a poner a prueba su conocimiento. Escríbanme por allí por el chat. ¿Quién recuerda qué es un óxido básico? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un óxido básico? Vamos a ver, entonces en este caso el hidróxido va a ser la combinación de óxido básico más agua. Eso es lo que es un hidróxido. ¿Qué es un óxido básico? Bueno, ahí se lo dejo a ustedes para que me respondan por allí por los comentarios. Bien, seguimos hablando entonces de los hidróxidos. Los hidróxidos presentan el radical hidróxido. En este caso lo vamos a identificar por OH. ¿Bien? Oxígeno, hidrógeno, OH. Bien, van a estar juntitos los dos al final del compuesto y van a estar agrupados. Van a estar agrupados en los signos de colección paréntesis. Entonces, ese va a ser nuestro indicativo de que estamos en presencia de un hidróxido. Bien, ese va a ser nuestro indicativo. También estos son llamados bases. En otros videos hablaremos de las propiedades de los hidróxidos, cómo son comúnmente utilizados y cómo podemos entonces, cómo se trabaja con ellos pues, en la vida diaria. Bien, eso ya será material de otro video. Entonces, ¿quiénes me respondieron para ver? ¿Quiénes me respondieron por allí? ¿Qué es un hidróxido? ¿Qué es un óxido básico? Voy a revisar por aquí por los comentarios. A ver, vamos a ver quiénes respondieron, quiénes han estado siguiendo las clases. ¿Qué es un óxido básico? Vamos a ver quiénes respondieron por acá. Todavía tienen chance de responder, chicos. ¿Qué es un óxido básico? Y entonces cuando vamos a hacer la formulación de los hidróxidos, tenemos que tener en cuenta entonces el metal con el número de oxidación o el estado de oxidación con el que está trabajando. Ya en anteriores transmisiones he explicado lo que es el número de oxidación o lo que es el estado de oxidación. Bien, entonces entran al canal Academia Live, suscríbanse, activen las notificaciones para que estén atentos cuando generemos nuevo contenido y revisar allí entonces qué significa eso de estado de oxidación. Bien, entonces recuerden que los elementos interactúan con diferentes estados de oxidación. Entonces en ese caso vamos a verificar el estado de oxidación con el que el metal está trabajando en ese compuesto. Vamos a estar pendiente entonces, vamos a sumarlo al radical hidróxido que va a estar trabajando con el estado de oxidación -1. Recuerden entonces que rápidamente el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2 generalmente y el hidrógeno con estado de oxidación +1. Cuando tú haces una suma algebraica de esos estados de oxidación te va a dar que el OH va a trabajar con estado de oxidación -1. Ese no va a variar. Entonces va a haber un intercambio, entonces el estado de oxidación del metal va a pasar a ser entonces el subíndice de este grupo oxidrilo, de este grupo del radical hidróxido. Va a ser entonces el subíndice y el 1 va a pasar entonces a ser el subíndice del metal y en ese caso entonces como es 1 ya sabemos que no se escribe, pues, no lo vamos a escribir como tal.
sencillamente está sobreentendido. Bien, entonces ya hemos aprendido acerca del hidróxido. Por aquí nos responde Daniela, es un metal más oxígeno. Eso es un óxido básico. Excelente. Felicitaciones. Voy a escribir por aquí entonces públicamente. Felicitaciones, Daniela, porque estás atenta a la clase. Bien. Felicitaciones a Daniela. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces continuamos entonces nosotros con, ahora vamos a ver entonces lo que nos ocupa el día de hoy, que es la nomenclatura tradicional o clásica. Para darle nombre a los hidróxidos por la nomenclatura tradicional y clásica, generalmente vamos a trabajar con sufijos, también se le llama terminaciones. Bien, recuerden, el día de ayer estuvimos trabajando con la nomenclatura UPAC o sistemática, y en este caso les comentaba que se trabaja con prefijos. Bueno, hoy vamos a trabajar con sufijos y en algunos casos también vamos a usar prefijos. Más adelante vamos a verlo. Pero, por ejemplo, vamos a ver el caso cuando un elemento tiene un único estado de oxidación. En ese caso, entonces usaremos el sufijo ico. ¿Cómo va a ser? Entonces colocamos la palabra que indica la función, que es una función hidróxido, el nombre o la raíz del nombre del metal, bien, seguido del sufijo o la terminación ico. ¿Sí? Ya vamos entonces a comenzar con los ejemplos. Por ejemplo, tenemos este metal, que es el potasio, que tiene un único estado de oxidación, que es +1. Entonces, él lo vamos a sumar con este radical hidróxido, que es -1. Recuerden que va a haber un intercambio. Este 1 va a pasar como subíndice del metal y este 1, que es el estado de oxidación del metal, va a pasar como subíndice del OH, del grupo OH. Aquí 1. Solo que no lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este elemento solo tiene un estado de oxidación, entonces la nomenclatura tradicional y clásica nos dice que vamos a escribir el nombre de la función, que en este caso es hidróxido, vamos a escribir el nombre del metal o la raíz del nombre del metal, en este caso el potasio, y la terminación o el sufijo ico. Entonces, el nombre tradicional o clásico de este compuesto KOH es hidróxido potásico. Listo, así de fácil. Seguramente cuando estaban escuchando la explicación pensaron que eran más difíciles, pero no, es algo relativamente sencillo. Vamos entonces ahora con este compuesto. Vamos a tomar ahora el elemento sodio. El elemento sodio también es un elemento metálico que tiene solo un estado de oxidación. En este caso es +1. Entonces vamos a tomar el elemento sodio con su estado de oxidación +1 más entonces el grupo hidróxido con su estado de oxidación -1. Recuerden que va a haber entonces un intercambio. Este 1 va a pasar como subíndice del metal aquí cuando se genere el compuesto. Y este 1, que es el estado de oxidación del metal, va a pasar como subíndice de todo el grupo OH. Bien, solo que como es 1, no lo vamos a escribir porque ya queda sobreentendido. ¿Cómo vamos a darle nombre entonces a ese compuesto? Vamos a darle nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica. Entonces nos dice que cuando un elemento tiene solo un estado de oxidación, vamos sencillamente a usar el sufijo o la terminación ico. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? Vamos a colocar la palabra que denomina la función, es decir, hidróxido, la raíz del nombre del metal, o el nombre del metal, en este caso sodio, y la terminación o el sufijo ico. Entonces quedaría NaOH es hidróxido sódico. Ese sería el nombre. Muy bien, avanzamos al siguiente. En este caso tenemos el litio. Entonces el litio también tiene un estado de oxidación que es +1. Entonces vamos a sumar el litio. Para hacer la formulación tenemos que tener en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación. En este caso es el litio con el estado de oxidación +1, más el radical hidróxido que tiene un estado de oxidación -1. Va a haber un intercambio, recuerden, un intercambio. Bien, entonces en el producto como tal, que es LiOH, el metal va a tener 1 como subíndice, solo que no lo vamos a escribir porque va a estar sobreentendido, y el OH va a tener 1, este 1 va a pasar a ser el subíndice del grupo OH. Bien,
solo que tampoco lo vamos a escribir porque queda sobreentendido. Entonces, ¿cómo le damos nombre a ese compuesto? LiOH. Bueno, usando la nomenclatura tradicional o clásica, recuerda que cuando un elemento tiene un estado de oxidación, en este caso, entonces vamos a colocar la función, que en este caso es un hidróxido, luego vamos a escribir el nombre o la raíz del nombre del elemento metálico y la terminación o el sufijo ico. Entonces, LiOH sería entonces, por nomenclatura tradicional o clásica, hidróxido lítico. Esa es la respuesta. Bien, otro ejemplo de un elemento metálico, pero en este caso es el berilio, que tiene estado de oxidación +2, pero también tiene un solo estado de oxidación. Entonces recuerda, cuando vamos a construir la formulación de los hidróxidos, y entonces vamos a tomar en cuenta el metal con el estado de oxidación con el que está trabajando, en este caso es el +2, más el grupo de hidróxido con su estado de oxidación que es -1, no va a variar en este caso. Entonces va a haber un intercambio. Este 1, cuando vayamos a escribir el producto, este 1 va a pasar como subíndice del metal. En este caso, Be va a tener subíndice 1 aquí, solo que está sobreentendido, no lo escribimos. Y el 2 va a pasar a ser el subíndice, pero del grupo OH. En este caso, vamos a usar los signos de colección, que son los paréntesis, para agrupar el OH, oxígeno e hidrógeno. Bien, y el 2 va a ser el subíndice de los dos, va a afectar a los dos, tanto al oxígeno como al hidrógeno. Bien, ahora, ¿cómo le damos nombre a ese compuesto? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la nomenclatura tradicional o clásica nos dice que cuando un elemento tiene solo un estado de oxidación, en este caso este elemento metálico, que es el berilio, entonces se va a colocar el nombre de la función, que es hidróxido, ¿sí? La raíz del elemento metálico o el nombre del metal, que es berilio, y la terminación o sufijo ico. Entonces, BOH2, su nombre, usando la nomenclatura tradicional o clásica, es hidróxido berílico. Ese sería su nombre. Sencillo como es. Vamos a ver el caso del magnesio. El magnesio también es un elemento metálico que tiene un estado de oxidación. Entonces, en ese caso, recuerda que cuando vamos a construir un hidróxido, aprovecho un paréntesis entonces para recordarle lo que es un hidróxido para los que recién se están conectando. Recuerdan entonces que el hidróxido es la combinación de un óxido básico o un óxido metálico más agua. Un óxido básico es la combinación de un metal más oxígeno. Entonces, para construir la formulación de un hidróxido tenemos que tener en cuenta el elemento metálico y el estado de oxidación con el que está trabajando ese metal. Lo vamos a agregar ¿a qué? Al grupo hidróxido, que trabaja con un estado de oxidación -1. El grupo hidróxido está compuesto por OH, oxígeno e hidrógeno. Y entonces cuando se haga esa combinación, ¿qué va a pasar? Estos estados de oxidación se van a intercambiar. Este 1 del OH va a pasar como subíndice del elemento metálico, en este caso el magnesio, y este 2 del magnesio va a pasar como subíndice, pero del grupo, de todo el grupo OH, del OH, por eso usamos el signo de colección, usamos los paréntesis, bien, para saber que este 2 afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces nos va a quedar esta formulación, MgOH2. Ahora queremos darle nombre a ese compuesto, usando la nomenclatura tradicional o clásica. Entonces recuerda que la nomenclatura tradicional o clásica te dice que entonces primero vas a escribir el nombre de la función, en este caso es un hidróxido. Luego vas a escribir el nombre del elemento o la raíz del nombre del elemento y vas a usar el sufijo ico o la terminación ico. Entonces, MgOH2, usando la nomenclatura tradicional o clásica, queda como hidróxido magnésico. Ese sería su nombre. Vamos entonces a otro elemento, que es el calcio. Estoy usando los elementos, voy a usar para este video los elementos más conocidos, ¿bien? En este caso tenemos el calcio,
Entonces recuerda que para construir la formulación de un hidróxido tenemos en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación. En este caso el calcio tiene un estado de oxidación +2 y lo vamos a agregar o lo vamos a sumar al grupo hidróxido OH que tiene estado de oxidación -1. ¿Qué va a pasar? Se va a producir un intercambio. Este 1 va a pasar como subíndice del metal cuando escribamos el producto. Bien. Solo que el 1 no lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Y este 2 va a pasar como subíndice de todo el grupo OH, que lo vamos a agrupar con los signos de colección, en este caso los paréntesis. Bien. Para darle nombre a este compuesto CaOH2, entonces vamos a usar la nomenclatura tradicional o clásica, que es lo que estamos viendo en este video, en esta clase, y nos dice que entonces escribimos el nombre de la función, en este caso es hidróxido, la raíz o el nombre del elemento, más el sufijo o la terminación ico, porque tiene un solo estado de oxidación ese elemento. Entonces sería hidróxido cálcico. Ese sería su nombre usando la nomenclatura tradicional o clásica. Muy bien, excelente. Uno más, el bario. Bario también tiene un estado de oxidación +2. Entonces recuerda, para construir la formulación de un hidróxido tenemos en cuenta el elemento metálico y su respectivo estado de oxidación, que en este caso es +2. Bien, entonces va a ser bario +2, el estado de oxidación, más el grupo hidróxido, que tiene estado de oxidación -1, ¿sí? Entonces va a haber un intercambio, se van a intercambiar. Este 1 va a pasar a ser entonces el subíndice del elemento metálico, solo que no lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Y este 2 va a pasar a ser entonces el subíndice de todo el grupo OH, del grupo hidróxido, ¿bien? Entonces, para ello, para agruparlos, usamos el signo de colección, que es los paréntesis, en este caso. Ahora queremos darle nombre a este compuesto que está aquí, BaOH2. En este caso, entonces, para darle nombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la nomenclatura tradicional o clásica que nos dice que vamos a escribir el nombre de la función, en este caso hidróxido. Hidróxido, la raíz o el nombre del elemento, en este caso bario, y el sufijo o la terminación ico. Entonces, en este caso va a ser hidróxido bárico. Hidróxido bárico va a ser el nombre de este compuesto usando la nomenclatura tradicional o clásica. Y un último compuesto de un solo estado de oxidación, es como le digo, estoy usando los elementos más conocidos que seguramente en los exámenes que presenten o en las actividades que te manden, seguramente vas a encontrar estos ejemplos y entonces ya vas a poder dar respuesta fácilmente a esos ejercicios. Bien, en este caso tenemos el aluminio. El aluminio tiene un estado de oxidación, pero en este caso es el +3. Entonces, ¿cómo pasa en ese caso? Bueno, te recuerdo que los hidróxidos vienen de la combinación de un óxido básico más el agua. Y entonces, para construir su formulación, tenemos que tomar en cuenta el elemento metálico con su respectivo estado de oxidación. En este caso es aluminio y el estado de oxidación +3. Lo vamos a sumar con el grupo hidróxido OH que tiene estado de oxidación -1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este -1 va a pasar, se va a intercambiar y este 1 va a pasar acá como subíndice del aluminio, Al1, solo que no lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Y este 3 va a formar entonces ahora el subíndice de todo el grupo OH. Bien, usamos los signos de colección, los paréntesis. Y entonces para darle nombre, hoy vamos a usar la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Qué te dice la nomenclatura tradicional o clásica? Te dice que tienes que escribir el nombre de la función, en este caso hidróxido, bien. Luego viene entonces el nombre del metal o la raíz del nombre del metal, en este caso que es aluminio, y el sufijo ico. ¿Por qué? Porque ese metal solamente tiene un estado de oxidación. Entonces, por nomenclatura tradicional o clásica, AlOH3 se escribe o se nombra hidróxido alumínico. ¿Bien? Alumínico. ¿Bien? Perfecto. Y bueno, un último, este sí va a ser el último, que es la plata. Mismo procedimiento para la plata, ¿no? La plata tiene un estado de oxidación +1, tiene un único estado de oxidación en este caso.
Entonces recuerda, el elemento metálico, su estado de oxidación, el grupo hidróxido, su estado de oxidación que es -1, este no va a cambiar, se va a hacer un intercambio allí. Este 1 va a formar entonces el subíndice del elemento metálico, no lo vamos a escribir, y este 1, que es el estado de oxidación del metal, va a pasar a ser entonces el subíndice de todo el grupo OH, solo que tampoco lo vamos a escribir porque está sobreentendido. Por convención se ha decidido no escribirlo. Bien, entonces queremos darle nombre a este compuesto AgOH a través de la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir primero entonces la función. En este caso es un hidróxido. Hidróxido, bueno, aquí se coló algo por aquí que no debería estar. Ya vamos a hacer la corrección. En este caso entonces va a ser hidróxido, ahora sí se ve bien. Bien, hidróxido argéntico. Bien, ¿por qué es argéntico? Bueno, te lo voy a dejar a ti como tarea para que investigues por qué la nomenclatura tradicional es argéntico. Esta es la raíz, argéntico es la raíz del elemento metálico que conocemos como plata, y entonces se usa el sufijo o la terminación ico. Bueno, sería bueno, interesante saber por qué es argéntico. Bueno, investígalo y entonces compártelo a través de los comentarios allí. Perfecto, vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar acá. Entonces ahora vamos a hacer la nomenclatura de los hidróxidos, la nomenclatura tradicional o clásica, pero en este caso vamos a considerar elementos metálicos que tienen dos estados de oxidación. Dos estados de oxidación. ¿Cómo hacemos? Hemos venido trabajando con elementos que tienen un estado de oxidación. ¿Cómo hacemos en este caso con elementos que tienen dos estados de oxidación? Bueno, para ello vamos a usar sufijos o terminaciones. Ok, en este caso vamos a colocar la función que es hidróxido, vamos a colocar el nombre del metal o la raíz del nombre del elemento metálico y un sufijo. Cuando estemos usando el menor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo oso. Y cuando estemos usando el mayor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo ico. Fácil. Ya vamos a verlo entonces ahora en la práctica. Quiero hablarte un momento antes de que avancemos acá de esta semana de la química. Ayer estuvimos hablando de los hidróxidos, pero estuvimos trabajando con la nomenclatura IUPAC o sistemática. En ese caso usamos prefijos. Hoy estamos hablando de los mismos hidróxidos, pero dándole nombre a través de la nomenclatura tradicional o la nomenclatura clásica. Bien, mañana vamos a estar hablando de los hidruros metálicos y el día jueves estaremos hablando ya un poco más, vamos a hacer un poco más de cálculo, de masa molar. ¿Cómo calcular el número de moles? Ya sea de una masa de un elemento o de una masa de un compuesto. Es interesante, un tema bastante interesante, de seguro les va a gustar bastante. Bien, entonces suscríbete al canal Academia Live, siempre estamos subiendo nuevo contenido, entonces contenido de química, de matemática, de física, y próximamente estaremos también subiendo contenido de matemática financiera, de finanzas, muy importante. Bien, perfecto, entonces avanzamos. Vamos a trabajar ahora a construir hidróxidos, pero con metales que tienen dos estados de oxidación. En este caso el hierro, si ves esta tablilla aquí informativa, te darás cuenta que el hierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Bien, ¿qué pasa? Entonces recuerda, cuando usamos el menor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo o la terminación oso. Cuando usa el mayor estado de oxidación, vamos a hacer el sufijo o terminación ico. Entonces, vamos a construir la formulación primero. La formulación, ¿cómo quedaría? El elemento metálico con su respectivo estado de oxidación, más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Va a haber un intercambio va a haber allí. Entonces, este 1 va a pasar a ser entonces, cuando escribamos el producto, va a pasar entonces a ser el subíndice del metal. Bien, solo que no lo vamos a escribir ese 1. Y este 2 va a pasar a ser el subíndice de todo el grupo OH, Para entonces representarlo, usamos los símbolos de colección, que en este caso es los paréntesis. Entonces va a quedar Fe o Fe, OH2. Bien, este 2 va a afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Eso es lo que nos indican los paréntesis.
Ahora queremos darle nombre a ese compuesto. En este caso usaremos la nomenclatura tradicional o clásica. Entonces vamos a escribir el nombre de la función, que es un hidróxido, la raíz del nombre metálico o el nombre del metal, en este caso es hierro, pero la raíz se usa así, fer, y vamos a usar, en este caso, como está usando el menor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo o la terminación oso. Entonces, este elemento sería hidróxido ferroso. Ese va a ser su nombre. Vamos a ver entonces en el caso de cuando el hierro usa el estado de oxidación más 3. Vamos a ver entonces, recuerda, para construir la formulación de un hidróxido tenemos que tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación, más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Ese no va a variar. Bien, y entonces, ¿qué va a pasar para nosotros crear la formulación? Se van a intercambiar estos estados de oxidación. Este 1 va a pasar a ser el subíndice del elemento metálico, Fe1, solo que no lo vamos a escribir, va a quedar allí sobreentendido. Y este 3 va a pasar a ser el subíndice de todo el grupo OH. Bien, para eso vamos a usar los paréntesis. Este 3 va a afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Nos va a quedar la fórmula entonces FeOH3. Vamos a darle nombre. La nomenclatura tradicional o clásica te dice que tienes que colocar el nombre de la función, que es un hidróxido, luego tienes que escribir la raíz del nombre del metal o el nombre del metal, que es hierro, solo que aquí se usa fer, en ese caso el hierro, y cuando está usando el mayor estado de oxidación, que si te ves en esta tablilla informativa, que el hierro, su mayor estado de oxidación es +3, vas a usar el sufijo o la terminación ico. ¿Cómo te queda el nombre entonces? Te queda hidróxido férrico. Esa va a ser la terminación de este hidróxido. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. En el caso del cobre, estoy usando los metales más conocidos. En el caso del cobre pasa algo similar. Si se dan cuenta, en esta tablilla informativa les estoy indicando que el estado de oxidación del cobre es +1 y +2. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el estado de oxidación +1. Para construir su formulación, tenemos entonces que tomar el elemento con su estado de oxidación más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Estos van a intercambiarse, este 1 va a pasar a ser el subíndice del metal y este 1, que es el estado de oxidación del metal, va a pasar a ser el subíndice de todo el grupo. Recuerden que les he comentado que cuando los subíndices son 1, no los escribimos, se sobreentiende. Entonces nos queda CuOH. Ese compuesto, ¿cómo lo llamamos? Vamos a darle nombre entonces por la nomenclatura tradicional o clásica. Entonces, ¿qué nos dice la nomenclatura tradicional o clásica? Vamos a colocar el nombre de la función, que en este caso es un hidróxido, la raíz del nombre del elemento metálico, que es cobre, pero la raíz se usa cupro. Bien. Y cuando usa el menor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo o la terminación oso. Entonces, esto nos queda como hidróxido cuproso. Listo. Fácil. Y entonces aquí tenemos el segundo caso. En este caso tenemos al cobre trabajando con su mayor estado de oxidación, que es +2. Entonces recuerda, vamos a construir entonces la formulación. ¿Por qué estoy repitiendo? Bueno, recuerden que la repetición es la madre de la retención. ¿Bien? Mientras más ejercicios vean, más fácil se les va a hacer. Y la idea es que, me gustaría, sería mi meta, es que después de este video, para ustedes esto sea algo natural. Cuando vean cualquier hidróxido por allí, no, ya yo sé cómo darle nombre, tanto por IUPAC como por nomenclatura tradicional y clásica. Bueno, para mí sería un éxito que lograra eso con ustedes. Bien. Perfecto, entonces vamos a verlo. Entonces tenemos el cobre, estado de oxidación +2, más el grupo hidróxido con su estado de oxidación -1. Cuando vamos a construir la fórmula, se hace un intercambio. Este 1 va a pasar a ser el subíndice del elemento metálico y este 2, que es el estado de oxidación del cobre, va a pasar a ser el subíndice, en este caso, de todo el grupo OH. Para eso usamos el paréntesis. CuOH2. ¿Cómo le damos nombre? Bien, la nomenclatura tradicional o clásica nos dice que entonces tenemos que escribir el nombre de la función, que es un hidróxido, la raíz del nombre del elemento metálico, que es el cobre, y cuando está usando, en este caso, el mayor estado de oxidación, que es +2, entonces vamos a usar el sufijo o la terminación ico. Entonces nos queda el nombre hidróxido
cúprico. Ese es el nombre de ese compuesto. Vamos a ver otro ejemplo de un elemento que tiene dos estados de oxidación. En este caso es el plomo. Tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Bien, en este caso entonces, para construir la fórmula vamos a tomar en cuenta el nombre del elemento metálico, el estado de oxidación que es más 2, más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es menos 1. Se van a intercambiar esos estados de oxidación. Este 1 va a pasar a ser entonces el subíndice del elemento metálico, bien, solo que no se va a escribir porque está sobreentendido, y este 2 va a pasar a ser el subíndice, pero en este caso va a afectar a todo el grupo OH, va a estar encerradito allí entre paréntesis. Vamos a darle nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica que nos dice que tenemos entonces que escribir el nombre de la función, que es un hidróxido, luego el nombre de la raíz del elemento metálico, en este caso es plomo, pero se usa la raíz plum, y como está usando el menor estado de oxidación, vamos a usar el sufijo o la terminación oso. Nos quedaría entonces que el nombre de este compuesto, de este hidróxido, sería hidróxido plumboso. Y cuando usa el estado de oxidación más 4, entonces ¿qué va a pasar? Recuerda, construimos un hidróxido. ¿Cómo lo construimos la formulación? Tomamos en cuenta el nombre del elemento metálico con su respectivo estado de oxidación que es más 2, más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es menos 1. Hay un intercambio allí. Entonces este 1 va a pasar a ser el subíndice del metal. No lo escribimos, está sobreentendido. Y este 4 va a pasar entonces a ser el subíndice de todo el grupo OH. Bien, le damos nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica y entonces escribimos el nombre de la función, es un hidróxido, la raíz del nombre del elemento metálico, en este caso plum. Y como está usando el mayor estado de oxidación, que es más 4, vamos a usar el sufijo o la terminación ico. Nos queda entonces hidróxido plúmbico, sería su nombre. Bien, listo. Y por último, vamos a analizar entonces la nomenclatura tradicional o clásica para los hidróxidos en el caso de que tengamos de presencia de un elemento metálico que tiene 3 estados de oxidación. ¿Cómo se hace en ese caso con un elemento metálico que tiene 3 estados de oxidación? Vamos a usar prefijo y vamos a usar sufijo. Vamos a ver entonces. En el caso de que tenga 3 estados de oxidación, va a tener un menor estado de oxidación, va a tener uno intermedio, por usar un nombre, uno intermedio, y va a tener uno mayor. Bien, entonces cuando use el menor estado de oxidación, vamos a colocar el nombre de la función hidróxido, ya estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a usar un prefijo, en este caso es hipo, y vamos a escribir el nombre del metal o el nombre de la raíz del elemento metálico o la raíz del nombre del elemento metálico y luego el sufijo oso. Bien, cuando entonces use el estado de oxidación intermedio y el mayor, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a colocar la función hidróxido y vamos a colocar el nombre del metal y el sufijo como veníamos trabajando. Si usa el estado de oxidación intermedio, el sufijo va a ser oso. Y si usa el mayor estado de oxidación, el sufijo va a ser ico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con el titanio. En esta tablilla informativa te estoy dejando aquí que el titanio trabaja con estado de oxidación más 2, más 3 y más 4. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el estado de oxidación más 2. Recuerda, para construir la formulación de un hidróxido, tenemos entonces que ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos a tomar en cuenta el metal con su respectivo estado de oxidación, en este caso el más 2, más el grupo hidróxido con el respectivo estado de oxidación que es menos 1. Este 2 se van a intercambiar y este 1, entonces este 1 del grupo hidróxido va a pasar a ser el subíndice del elemento metálico, en este caso el titanio. Y el 2 va a pasar a ser el subíndice, pero de todo el conjunto, de todo el grupo OH. Te va a quedar entonces TiOH2. Vamos a darle nombre ahora. ¿Qué te dice la nomenclatura tradicional o clásica? Primero vas a escribir el nombre de la función. Es un hidróxido. Hidróxido, en este caso, bueno, aquí no iría, este D no iría acá. Bien, pendiente, ya lo vamos a corregir. Ajá, esto sería, así sería. Bien,
Entonces aquí vamos a tener el nombre, nomenclatura tradicional o clásica, hidróxido, vamos a usar el prefijo hipo, titanioso, es el sufijo o la terminación, bien, cuando usa el menor estado de oxidación. Vamos a ver qué pasa entonces ahora cuando él usa el estado de oxidación más 3, que sería, por decirlo de alguna manera, el estado de oxidación intermedio, bien. Entonces, el metal, con su estado de oxidación, lo tenemos que tomar en cuenta, más el grupo hidróxido, con su respectivo estado de oxidación, que es -1, ¿sí? Entonces se van a intercambiar, este 1 va a pasar a ser el subíndice del metal, ¿bien? Y este 3 va a pasar a ser el subíndice de todo el grupo OH. Te va a quedar entonces TiOH3. Vamos a darle nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica, y entonces escribimos el nombre de la función, que es hidróxido. Luego tenemos allí hidróxido, la raíz del nombre del elemento metálico, que es titanio, y como está usando el estado de oxidación intermedio, en este caso el +3, entonces usamos la terminación oso o el sufijo oso, que daría el nombre hidróxido titanioso. Bien. Y en este caso entonces vamos a tener ahora el titanio, pero trabajando con su mayor estado de oxidación, que es +4. Entonces, para construir su formulación, tomamos en cuenta el nombre del elemento metálico o el elemento metálico con su estado de oxidación más el grupo hidróxido con su estado de oxidación que es -1. Entonces, cuando vayamos a generar la fórmula, se va a producir un intercambio. Este 1 va a pasar a ser el subíndice del elemento metálico, titanio, solo que no lo vamos a escribir, y este 4 va a pasar a ser entonces el subíndice de todo el grupo OH, que va a estar agrupado por los signos de colección paréntesis. Bien, vamos a darle nombre a través de la nomenclatura tradicional o clásica, que nos dice que tenemos que colocar el nombre de la función, es un hidróxido, la raíz del nombre del elemento metálico o el nombre del elemento metálico, que es titanio, y como está usando el mayor estado de oxidación, es la terminación o el sufijo ico. Nos quedaría el nombre hidróxido titánico. Entonces, ahí hemos visto entonces ahora un elemento metálico que tiene 3 estados de oxidación, +2, +3 y +4. ¿Cómo queda su nombre? Bien, ahora quiero que pruebes tu aprendizaje y te estoy dejando aquí unos ejercicios. Bien, en este caso te estoy dejando el mercurio, que trabaja con estado de oxidación +1 y +2, el oro, que trabaja con estado de oxidación +1 y +3, y bueno, te estoy dejando una sorpresita bien interesante. ¿Cómo será con el manganeso? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el manganeso? ¿Cómo quedará la formulación? Bueno, allí te dejo, puedes escribir por los comentarios. De seguro voy a hacer más adelante un video donde me voy a dedicar solamente al manganeso. Es interesante lo que pasa con ese compuesto. Quiero darte las gracias por haber asistido a esta clase. Recuerda que en Academia Live aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad. Bien, te habla el profesor José y recuerda, mañana hidruros metálicos, el jueves masa molar. Bien, calcular el número de moles, ya sea de la masa de un elemento o la masa de un compuesto. Bien, entonces me despido, el profesor José, y nos vemos para una próxima transmisión. Recuerda suscribirte, pasa la voz a tus amigos, a tus contactos y para que ellos también puedan beneficiarse de esta clase. Bien, que tengan un bonito día para todos. Hasta luego.